Capítulo 6. 10 de diciembre. Querido diario, no sé si alguna vez sentiste que algo anda mal incluso antes de verlo. Hoy tuve esa sensación desde que salimos. El cielo seguía completamente gris. No llovía, pero el viento era bastante frío. Caminábamos por una avenida enorme donde antes seguramente circulaban miles de autos todos los días. Ahora solo quedaban vehículos chocados unos contra otros. Lo extraño era el silencio. No había infectados. Ni uno solo. Miré a Carla. ¿No te parece raro? Ella observó los alrededores sin bajar la guardia. Sí. Normalmente ya nos habrían atacado. Asintió lentamente. Eso significa que ocurrió algo. Seguimos avanzando. No me gustaba ese silencio. Prefería escuchar los gruñidos de los infectados antes que no escuchar absolutamente nada. Al menos así sabía dónde estaban. Después de caminar varios minutos encontré un enorme cartel caído sobre la calle. Base militar BC-51. 7 kilómetros. Sonreí sin darme cuenta. Ya falta poco. Carla me miró de reojo. No te ilusiones demasiado. ¿Por qué dices eso? Porque este mundo tiene la mala costumbre de destruir cualquier esperanza. No respondí. Prefería ignorar ese pensamiento. Jeremy seguramente ya estaría allí. Cristina también. Sofía probablemente estaría ayudando a los médicos como siempre. Hasta imaginé a Jeremy burlándose de mí. Pensábamos que te habían comido los zombies, idiota. No pude evitar sonreír. ¿En qué piensas? En mis amigos. Hablas mucho de ellos. Son como mi familia. Carla bajó un poco la mirada. Entonces espero que estén vivos. Seguimos caminando. Mientras avanzábamos empecé a notar algo extraño en el asfalto. Había muchísimos casquillos de bala. No 10, ni 20, cientos. Me agaché para recoger uno. Era de un fusil militar. Después vi otro, y otro, y otro más. La calle estaba completamente cubierta de vainas vacías. Carla. Ella ya lo había visto. No hizo falta decir nada. Seguimos caminando con mucha más precaución. Unos metros más adelante apareció el primer vehículo militar. Tenía toda la parte delantera aplastada como si algo gigantesco hubiera caído encima. Las puertas estaban abiertas. No había ningún cuerpo. Solo sangre. Muchísima sangre. Sentí un escalofrío. ¿Qué pudo hacer esto? Carla pasó la mano por el metal deformado. No fueron zombies normales. Tragué saliva. Intenté convencerme de que seguramente el combate ocurrió lejos del búnker. Que la base seguía intacta. Que Jeremy estaba bien. Que todos estaban bien. Necesitaba creerlo. Continuamos avanzando. Cada 100 metros aparecía otro vehículo destruido. Camiones militares. Blindados. Barricadas improvisadas con bolsas de arena completamente destrozadas. Incluso vi un helicóptero estrellado contra un edificio. Su hélice había atravesado varias ventanas. Parecía una escena de guerra. No, era peor, porque aquí no había dos ejércitos. Solo personas intentando sobrevivir. Mientras observaba el helicóptero algo llamó mi atención. Había enormes marcas sobre el pavimento. Como si una criatura gigantesca hubiera sido arrastrada varios metros. Seguí aquellas huellas con la vista. Terminaban detrás de un autobús completamente destrozado. Me acerqué lentamente. La mano comenzó a sudarme sobre la empuñadura de la katana. Rodeé el autobús. Y entonces lo vi. Mi corazón dejó de latir por un instante. Un Juggernaut. Estaba muerto. Su cabeza había sido prácticamente arrancada del cuerpo. El enorme torso presentaba decenas de impactos de bala. Aún así, no fueron las balas las que lo mataron. Había algo mucho más brutal. Todo su pecho estaba completamente abierto como si una fuerza monstruosa lo hubiera atravesado. Retrocedí un paso. Todavía recordaba perfectamente el dolor que sentí la primera vez que me enfrenté a uno de esos monstruos. Ver uno muerto debería haberme tranquilizado. Pero solo consiguió asustarme más. Porque si alguien pudo matar a un Juggernaut, ¿qué clase de monstruo había luchado aquí? Carla permanecía completamente inmóvil observando el cadáver. Después habló con una voz que jamás le había escuchado. Jamie. ¿Sí? No estamos llegando al final de una batalla. Levantó lentamente la vista hacia el horizonte. Su expresión había cambiado por completo. Estamos caminando por un campo de guerra. Seguimos caminando sin decir una sola palabra. Por primera vez desde que conocí a Carla, ninguno de los dos tenía algo que decir. Solo se escuchaban nuestros pasos. Y el viento. A unos 50 metros del primer Juggernaut apareció otro. Este estaba en mucho peor estado. Le faltaba completamente un brazo. Gran parte de la espalda había desaparecido y uno de sus ojos seguía abierto, mirando al cielo. A su alrededor
alrededor había decenas de soldados muertos. Todos conservaban sus armas entre las manos. Muchos habían disparado hasta vaciar por completo sus cargadores. Las montañas de casquillos lo demostraban. Me agaché junto a uno de ellos. Todavía sujetaba su fusil con tanta fuerza que tuve que hacer un poco de presión para soltar sus dedos. No buscaba robarle el arma. Solo quería saber si había sobrevivido a alguien. Llevaba una chapa militar colgando del cuello. Su rostro era muy joven. Quizás tendría unos 22 años. Pensé en su familia. ¿Alguien sabría que murió aquí? Volví a dejar el fusil donde estaba. Descansa. Susurré. Carla permanecía unos metros detrás de mí. No dijo nada. Sabía que no podía hacer nada para consolar a un muerto. Continuamos avanzando. Cada vez aparecían más cuerpos. Soldados. Infectados. Incluso algunos civiles. Había cadáveres por todas partes. El olor empezaba a hacerse insoportable. Tuve que cubrirme la nariz con la manga de la campera. Entonces escuché algo. Un quejido. Levanté inmediatamente la cabeza. ¿Escuchaste eso? Carla asintió. Los dos comenzamos a buscar el origen del sonido. Entre los restos de un camión militar completamente volcado encontramos a un hombre. Todavía respiraba. Tenía ambas piernas atrapadas bajo una enorme placa de metal. La mitad del uniforme estaba cubierta de sangre. Cuando nos vio intentó incorporarse. No pudo. Corrí hacia él. Tranquilo. No te muevas. Me arrodillé a su lado. Su respiración era muy débil. ¿Qué ocurrió aquí? El soldado tardó varios segundos en responder. Parecía reunir todas las fuerzas que le quedaban. 5. Fruncí el ceño. 5 ¿qué? Volvió a toser. Esta vez escupió sangre. 5 Juggernauts. Sentí un escalofrío. Miré de reojo los dos cadáveres que habíamos encontrado. Entonces, ¿los otros 3 seguían vivos? Resistimos, como pudimos. Pensábamos que podríamos detenerlos. Cada palabra parecía costarle un enorme esfuerzo. Carla le alcanzó un poco de agua. El hombre apenas pudo beber un pequeño sorbo. ¿La base? Pregunté casi sin atreverme. El soldado cerró los ojos durante unos segundos. Después negó lentamente con la cabeza. No. Mi corazón comenzó a acelerarse. Por favor. Dime que hubo sobrevivientes. El hombre respiró profundamente. Sí. Sentí un enorme alivio, pero duró muy poco. Los evacuaron. Hace 2 días. ¿A dónde? El soldado intentó responder. Movió los labios, pero ningún sonido salió de su boca. Sus ojos comenzaron a perder el brillo. Intenté detener la sangre que seguía brotando de su abdomen. ¡No! Aguanta un poco más. Todavía puedes salvarte. El hombre levantó lentamente una mano. Sujetó mi brazo con la poca fuerza que le quedaba. No cargues con esto. Respiró una última vez, y su mano cayó lentamente. Todo volvió a quedar en silencio. No pude moverme, solo permanecí allí, arrodillado junto al cuerpo de alguien que había luchado hasta el final intentando proteger un lugar que, tal vez, ya no existía. Me quedé mirando al soldado durante varios segundos. No podía creerlo. Hasta el último momento había intentado tranquilizarme, decirme que Jeremy seguramente seguía vivo, que Cristina estaría esperándome, que Sofía habría encontrado un lugar seguro. Pero ahora, todo eso empezaba a derrumbarse. Carla se agachó junto al cuerpo del soldado. Con mucho cuidado cerró sus ojos. Después tomó la chapa militar que llevaba colgando del cuello. Leyó su nombre en silencio. La volvió a dejar donde estaba. Sigamos. Su voz era tranquila, pero podía notar que ella también estaba afectada. Me levanté lentamente. Sentía las piernas pesadas. Seguimos caminando. Cada paso parecía más difícil que el anterior. Mientras más nos acercábamos, más destrucción aparecía. Un tanque completamente dado vuelta. Una torreta arrancada de cuajo. Un enorme cráter ocupando casi toda la calle. Árboles partidos por la mitad. Había lugares donde el asfalto simplemente había desaparecido. Era imposible imaginar una batalla de ese nivel. Entonces, lo vi, a lo lejos. Una enorme muralla de concreto. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Carla. Ella también lo había visto. No dijo nada. Empecé a caminar más rápido. Después, corrí. Yami. Escuché que Carla me gritaba detrás. No le hice caso. Solo seguí corriendo. Tenía que llegar. Tenía que verlos. Tenían que estar vivos. No podía ser de otra manera. Mientras más me acercaba, más detalles distinguía. La torre de vigilancia estaba completamente inclinada. Las rejas exteriores habían desaparecido. Los focos de iluminación estaban tirados por el suelo. Seguí corriendo. Mi respiración empezaba a agitarse. Sentía que el pecho me iba a explotar. Entonces, llegué.
Y me detuve. No podía moverme, no podía respirar, no podía pensar. Frente a mí ya no existía una base militar. Solo quedaban ruinas. La enorme puerta blindada había sido arrancada de sus bisagras. Parte del techo se había derrumbado. Los muros exteriores estaban llenos de enormes agujeros. Vehículos militares ardían lentamente entre los escombros. Había cuerpos por todas partes. Soldados, infectados. Incluso podía distinguir restos de juggernauts mezclados entre el concreto. Mi mochila cayó al suelo. No recuerdo haberla soltado. Mis piernas comenzaron a temblar. No. Fue lo único que pude decir. Di un paso, después otro. Entré caminando entre los restos del lugar. Cada rincón que observaba destruía un poco más la esperanza que había mantenido durante tantos días. Jeremy. Nadie respondió. Seguí caminando. Jeremy. Solo el viento. Sentí un nudo enorme en la garganta. Cristina. Silencio. Sofía. Nada. Mi respiración comenzó a acelerarse. Corrí entre los escombros. Quitaba pedazos de concreto con las manos. Apartaba cuerpos intentando reconocer algún rostro. Cada cadáver que encontraba hacía que el corazón me golpeara más fuerte. Jeremy. Respóndeme. Por favor. Mis manos empezaron a sangrar por mover bloques de cemento. No me importaba. Seguía buscando. Tenían que estar ahí. Tenían que responder. No podía haber llegado tarde. No otra vez. No. Otra vez. Caí de rodillas. Miré todo a mi alrededor. Recordé la discusión con Jeremy. La base militar será el lugar más seguro. Esa idea había sido mía. Yo insistí. Yo convencí al grupo. Yo los había enviado directamente al infierno. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. Por primera vez desde la muerte de Marta. Sentía que el aire no alcanzaba para respirar. Fue mi culpa. Susurré. Yo los traje aquí. Las lágrimas seguían cayendo. No podía detenerlas. Apreté los dientes con fuerza mientras seguía caminando entre los escombros. No. Ellos no podían terminar así. No después de todo lo que habíamos vivido. Seguí levantando pedazos de concreto con las manos. Cada bloque que apartaba me raspaba un poco más la piel. La sangre empezaba a mezclarse con el polvo. No me importaba. Jeremy. Mi voz resonó por toda la base. Nadie respondió. Corrí hacia un edificio que todavía seguía parcialmente en pie. La puerta estaba completamente arrancada. Entré. Había escritorios volcados. Computadoras destruidas. Mapas militares quemados. Todo estaba cubierto de polvo. Cristina. Silencio. Solo el sonido de una chapa moviéndose por el viento. Seguí recorriendo cada habitación. Abría puertas. Empujaba muebles. Miraba debajo de los escombros. Nada. Absolutamente nada. Salí nuevamente al exterior. Seguía negándome a creerlo. No. Tenían que estar escondidos. Quizás estaban heridos. Quizás seguían esperando ayuda. Quizás. Mi vista se detuvo sobre una mochila. Era negra, muy parecida a la de Jeremy. Corrí desesperado hacia ella. Las manos me temblaban mientras abría el cierre. Ropa, una linterna, una botella de agua. No era suya. Dejé caer la mochila al suelo. Sentí un pequeño alivio, pero al mismo tiempo una angustia aún mayor. Seguía sin saber dónde estaba. Continué buscando. Encontré un cuaderno escolar completamente empapado por la lluvia. Lo abrí rápidamente. No pertenecía a Sofía. Era de un chico que jamás había visto. Lo dejé nuevamente sobre el suelo. Cada paso destruía un poco más la esperanza que todavía conservaba. Entonces encontré una cinta roja. Mi corazón dio un vuelco. Cristina. Corrí hacia ella. La levanté. Solo era un pedazo de tela arrancado de alguna mochila. Apreté la tela entre mis manos. Ya ni siquiera podía pensar con claridad. Maldita sea. Golpeé el suelo con todas mis fuerzas. El dolor en los nudillos era insignificante comparado con el que sentía en el pecho. Carla seguía detrás de mí. No intentó detenerme. No intentó decirme que me calmara. Simplemente caminaba unos metros detrás observándome. Sabía que, si estuviera en mi lugar, ella haría exactamente lo mismo. Seguí avanzando. Llegué hasta una zona que parecía haber sido utilizada como enfermería improvisada. Había varias camillas volcadas, bolsas de sangre rotas, vendas, medicamentos esparcidos por todo el piso, una silla de ruedas completamente doblada. Las paredes estaban llenas de impactos de bala. Había tanta sangre que era imposible distinguir qué había ocurrido allí. Sentí un nudo en el estómago. Pensé en Sofía. Esperaba con todas mis fuerzas que jamás hubiera tenido que entrar en ese lugar. Cuando estaba a punto de salir, escuché un ruido, muy débil, como un suspiro. Me quedé completamente inmóvil. Miré a Carla.
Ella también lo había escuchado. Saqué lentamente la pistola. Los dos avanzamos en silencio. El sonido provenía detrás de un enorme armario metálico caído. Nos acercamos lentamente. Empujé el armario con todas mis fuerzas. Costó bastante moverlo. Cuando finalmente logramos apartarlo, vi a un hombre. Llevaba una bata blanca completamente cubierta de sangre. Debía rondar los 50 años. Respiraba con muchísima dificultad. Tenía un enorme hierro atravesándole una pierna. Cuando abrió los ojos y nos vio, intentó sonreír. Pensé que ya no quedaba nadie. Corrí inmediatamente hacia él. Tranquilo, ya estamos aquí. Vamos a sacarlo. El hombre negó lentamente con la cabeza. No. Ya es tarde para mí. Después respiró profundamente. ¿Qué ocurrió aquí?, pregunté casi sin atreverme. El médico cerró los ojos unos segundos. Parecía reunir fuerzas para recordar. Fue un infierno. El médico respiraba con dificultad. Cada palabra parecía dolerle. Los primeros días todo iba bien. Cada vez llegaban más sobrevivientes. Pensábamos que este lugar aguantaría meses. Había comida, medicinas, munición. Incluso comenzamos a organizar turnos para recibir civiles. Tosió con fuerza. Un hilo de sangre cayó por la comisura de sus labios. Esperé en silencio. Entonces llegaron esas cosas. Fruncí el ceño. Los Juggernauts. Asintió muy lentamente. Uno. Después otro. Y luego 5. 5 monstruos atacando al mismo tiempo. Nunca habíamos visto algo así. Miré a Carla. Ella tampoco apartaba la vista del médico. Los soldados resistieron durante horas. Disparaban sin descanso. Pensábamos que podríamos detenerlos. Pero no dejaban de avanzar. Recorré los 2 cadáveres de Juggernaut que habíamos visto afuera. Entonces 3 lograron sobrevivir. El médico volvió a hablar. Cuando la primera muralla cayó, supimos que todo estaba perdido. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Y los civiles? Él abrió lentamente los ojos. Los evacuamos. Sentí que volvía a respirar. ¿Todos? Negó con la cabeza. Los que pudimos. El resto no tuvo tanta suerte. Apreté los puños. Había 3 chicos, 2 varones y una chica. Otro era bastante alto. Y la chica tenía el pelo negro. El médico permaneció en silencio unos segundos. Parecía intentar recordar entre todo aquel caos. No recuerdo sus rostros. Llegaban demasiadas personas todos los días. Mi esperanza volvió a desmoronarse. Pero continuó. Recuerdo que entre los evacuados había muchos jóvenes. Familias enteras. Niños. Los subimos a varios camiones militares. Los escoltaron soldados. Tragué saliva. ¿A dónde fueron? El médico intentó responder. Abrió la boca, pero una fuerte tos lo interrumpió. Su cuerpo comenzó a temblar. Esperé unos segundos. ¿A dónde los llevaron? Insistí. Movió lentamente la cabeza, como si intentara hablar. Ninguna palabra salió de su boca. Respiraba cada vez peor. Me acerqué un poco más. Por favor. Necesito saberlo. El hombre levantó una mano temblorosa. Señaló el bolsillo de su bata. Metí la mano rápidamente. Saqué una pequeña tarjeta plástica. Estaba manchada de sangre. En una esquina podía leerse claramente: nivel de acceso médico. En el reverso había un pequeño número grabado: B17. El médico hizo un enorme esfuerzo para hablar una última vez. Hay información en la sala de control. Su brazo cayó pesadamente sobre el suelo. Sus ojos quedaron completamente inmóviles. No volvió a respirar. Durante unos segundos nadie dijo nada. Solo se escuchaba el viento entrando por las ventanas rotas. Observé la tarjeta entre mis manos. Sentía una mezcla extraña. Seguía sin saber dónde estaban Jeremy, Cristina, ni Sofía. Pero por primera vez desde que llegué, tenía una pista, muy pequeña, pero suficiente para seguir avanzando. Carla rompió el silencio. Si existe una sala de control, quizá todavía funcione algún registro. Asentí lentamente. Me levanté. Guardé la tarjeta en el bolsillo de mi campera. Miré una última vez al médico. Gracias. Aunque nunca supiste quiénes eran. Nos diste una razón para seguir buscando. Salimos lentamente de la enfermería. Guardé la tarjeta de acceso dentro de mi bolsillo. Todavía seguía pensando en las últimas palabras del médico. Sala de control. Si realmente existía algún registro, quizá allí encontraría respuestas. Volvimos al exterior. El viento seguía recorriendo aquella base convertida en ruinas. Por un momento observé todo a mi alrededor.
Tanques destruidos, edificios derrumbados, soldados caídos. Todo aquello había sido el lugar donde imaginé volver a encontrarme con Jeremy, Cristina y Sofía. Ahora solo era un cementerio. Respiré profundamente. Vamos. Carla asintió. Los dos comenzamos a caminar hacia el edificio principal. Todavía conservaba parte de su estructura. Sobre la entrada podía distinguirse un cartel metálico casi destruido. Centro de control. Varias letras habían desaparecido por las explosiones. La enorme puerta blindada permanecía abierta, como si alguien hubiera salido con tanta prisa que ni siquiera intentó cerrarla. Me detuve unos segundos frente a ella. No sabía por qué. Pero tenía la sensación de que, una vez cruzara esa puerta, encontraría respuestas que probablemente no quería conocer. Miré a Carla. Ella simplemente acomodó mejor la espada sobre su hombro. ¿Listo? Respiré hondo. No estaba listo. Pero ya había llegado demasiado lejos para dar media vuelta. Di el primer paso hacia la oscuridad del edificio.